Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente, a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Castellón Confidencial. Bueno, sé que es día de mercados, de ir a comprar, de buscar lo último que nos falte para tener una mesa de fin de año adecuada. Muchos lo celebran en casa y luego salen de fiesta. Muchos quieren celebrar que se vaya este 2022 al que le quedan 3 días, pero cuidado con los mercados, porque también son negocio. Yo quiero hoy lanzar un abrazo a un mercado que está en Madrid, que está en la Milla de Oro, en el barrio de Salamanca, y que lo están pasando mal porque lo quieren cerrar. Habrán oído hablar de él porque ha salido en varias televisiones y no es para menos. Hombre, que quieran cerrar un mercado, uno lo puede entender, pero que lo hagan de malas maneras por la puerta de atrás, alguna ley debería evitarlo. Y al final los tribunales son muy lentos, Estoy hablando del mercado de Torrijos, donde solo 10 comerciantes aguantan como si fueran Asterix y Obelix, ¿verdad? En la Galia ocupada por los romanos. Es algo parecido. Hace años ese mercado lo adquirió una empresa dedicada a la compraventa de centros comerciales, una SA, una sociedad anónima, con la idea de indemnizar a los que estaban ahí de toda la vida y construir, pues eso, un mercado gourmet para turistas, muy exclusivo, ¿verdad? La zona lo promete. ¿Qué pasa? Pues que no todos han querido vender. Y hay 10, los últimos de Filipinas, que ahí continúan. Esos 10 amigos siguen abiertos a día de hoy en un mercado en el que les hacen la vida imposible. El propietario, la empresa propietaria, les controla la calefacción para que haga frío en invierno. En verano, el aire acondicionado para que suden los clientes, con el único objetivo que cada vez vengan menos y se vean obligados a vender. Les han prohibido hasta instalar luces de Navidad. Hasta los lavabos les falta limpieza. Todo para hacer moving. Está en tribunales todo esto, Pero ¿cómo alguien puede hacer eso con gente que lleva toda la vida vendiendo carne, ofreciendo fruta, vendiendo huevos? Bueno, pues esa es la situación de ese mercado de Torrijos al que quiero dedicar estas palabras. Por cierto, la empresa que lo compró, quien hace eso, se llama Numulae. ¿Quién es Numulae? Una empresa de seguros de Vigo llamada Fe Previsora de Seguros, que invierte en mercados. Es una empresa de decesos, de entierros, y cree que todo se puede enterrar. Su director general, Ricardo da Pena Alonso, qué curioso que se llame da Pena, ¿no? Ricardo da Pena Alonso estará cenando este fin de año, brindando con su familia, y le deseamos feliz año nuevo. Y que la conciencia le deje dormir por las noches. Empezamos. Castellón Confidencial, en Decisión Radio. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas es para avergonzar a muchos, ¿eh? En Europa yo creo no hay una ministra como Irene Montero que escoja según quien asesina pedir perdón o que pase el tiempo para no aparecer en los medios. Primero, la pura cuestión judicial. ¿Cuántos años le pueden caer a esta madre? ¿De qué estamos hablando? Serafín Giraldo es inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Serafín, cuéntame. Hola, Albert. Hoy Noemi, la presunta asesina de la niña Olivia, en Gijón pasa a disposición judicial. El juez se le imputará un delito de asesinato en el ámbito de la violencia doméstica, penado con 15 a 20 años. Esa es la pena a la que se enfrenta, dado que se da la circunstancia de alevosía que convierte el homicidio en asesinato. La alevosía es asegurar el hecho evitando la defensa de la víctima, que ya de por sí es menor, pero en estos casos de envenenamiento en general terminan convirtiéndose en asesinatos por alevosía. Pues bien, tenemos que repasar un poco los datos de los filicidios en los últimos años en España. Desde el año 2013 al año 2020, que nos sirve de referencia, hay 144 menores fallecidos a manos de sus padres, 82 a manos de sus madres, 46 a manos del padre y 16 en ambos casos, es decir, el padre y la madre. Casi todos ellos son dolosos. ¿Qué significa dolosos? Con intención. Viene saliendo una media, y siento ser tan duro, entre 11, 10, 14 niños que mueren a manos de sus padres durante todos los años. Tenemos que tomar medidas porque es una lacra. Una mayor protección al menor. Tenemos una ley que protege a los menores delincuentes, es curioso, pero no a los menores víctimas. Tiene que haber una dotación presupuestaria, igual que existe para la violencia de género, para proteger a estos casos. Y por último, debería darse un seguimiento obligatorio en casos de separación. Este seguimiento obligatorio por los servicios sociales que vigilasen al menor en casos de separación donde hubiese indicios o cierta desconfianza o por antecedentes de los padres o, pues la ley lo tendría que determinar, que los menores pudiesen correr peligro. Por tanto, algo debemos hacer porque los menores también son víctimas de esta lacra. Esa es la situación ahora mismo y me quedo con la frase, Serafín, que acabas de decir. Tenemos una ley que protege a los menores delincuentes, pero ninguna ley que proteja a los menores víctimas. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Francisco José Contreras, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, pues muy bien. Gracias por estar con nosotros. Contra el totalitarismo blando, ese es el nombre del libro que tengo en mis manos. El amigo Contreras es catedrático de Filosofía de Derecho en la Universidad de Sevilla, ha escrito infinidad de libros y es diputado por Vox en el Congreso. Estaba usted hoy en la sesión, ¿no? Sí, estaba hoy, sí. Les ha puesto verdes Irene Montero, airada, de pie,
enfadada, girándose para mirarles a la cara. Además coincide que la mayoría de ustedes están detrás de Irene Montero, ¿no? En la posición del Banco Azul o cerquita. No la mayoría. Una parte. Una parte de Espinosa sí, por ejemplo. Una parte minoritaria. Estamos 10 o 12 detrás del Banco Azul y el resto estamos en el gallinero. Sí. Irene Montero les ha dicho esto. Hacen sufrir a muchísimas personas, gente que tiene miedo de salir del armario por si se encuentra con uno de ustedes y le pegan una paliza al grito de maricón. Mujeres que a lo mejor piensan, mi marido me pega lo normal. Silencio, es lo que por favor. En nuestra sociedad cuando ustedes difunden sus discursos de odio. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de las personas trans son derechos humanos y este gobierno va a estar aquí para que nuestro Estado se los garantice. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que son las millones de mujeres que están conquistando derechos en las calles y las miles de personas trans y de personas LGTBI orgullosas de ser quienes son, saliendo a las calles a construir democracia en España, quienes van a pararles a ustedes los pies. Cuando te dicen eso, responde usted qué pensaba mientras la veía a pocos metros. Bueno, pensaba que evidentemente está trastornada personalmente, pero además está trastornada ideológicamente, ¿no? Es decir, es la demonización sistemática a la que estamos acostumbrados ya de nuestra experiencia de años. Hombre, siempre es indignante, la verdad es que no termina uno de acostumbrarse en el sentido de que te agrede y te siente mal, ¿no? Sí, se porque siente, usted que es catedrático de universidad, usted no fue al Congreso para hacer lo que dice esta mujer que ha ido a hacer. Usted no está ahí para eso. Pero esta reacción tan apasionada, en realidad fue suscitada por la previa intervención de nuestra diputada María Ruiz Solás. Que la acusó de no poner un mensaje de apoyo a la niña fallecida, Olivia. Le hizo 2 preguntas clave a las cuales no contestó y después además la criticó por no haberse lamentado del asesinato de la niña por su madre, ¿no? Las 2 preguntas que planteó María fue si estaba de acuerdo Irene Montero en que hombres que se autoperciben como mujeres puedan competir con mujeres de verdad en el deporte. Sí. Y se estaba de acuerdo. ¿Contestó? A lo cual no contestó. En lugar de eso lanzó esta diatriba sobre que nosotros somos machistas y que nos gusta que se mate a las mujeres, etcétera. Y también le preguntó si estaba de acuerdo con que hombres que se sienten mujeres o dicen autopercibirse como mujeres puedan entrar en los espacios femeninos como vestuarios, duchas, prisiones femeninas o casas de acogida para mujeres. Ahí no contestó. No. O sea, su respuesta fue esto que acabamos de oír. Cuando se la cruza usted... Siempre es así, es un diálogo de sordos porque sí, pero además lo hace... No es un diálogo, no es un debate racional. Es decir, pero hay algo que hay que... Lo apuntaba antes Fran Simón. Yo creo que cuando Irene Montero se levanta y lanza estas cosas, es que lo cree de verdad. Es decir, su ideología le ha tapado, le ha cegado la posibilidad de ser alguien ecuánime a la hora de tomar una decisión política. Y no es ecuánime, ni es un personaje para analizar. Es psicóloga. Pero... Disculpadme un segundo. Fijaos lo que estas declaraciones, lo que denotan, además, es una falta de sensibilidad hacia las propias mujeres de Vox. O sea, dices, pero vamos a ver, si usted su misión es defender a las mujeres, ¿qué pasa? Usted no defiende a las mujeres, usted defiende a su pandilla, que es diferente, porque cuando usted está insultando a las mujeres de Vox, insulta a mujeres. Ya. Que es que en Vox hay mujeres, yo conozco a muchas y además tiene un par de ovarios mucho más que ella intelectualmente y más cosas, porque es que de verdad es una vergüenza lo de esta señora. De estas cosas habla nuestro invitado en el libro Contra el totalitarismo blando. A ver, usted habla de lo que se ha venido en llamar las cancelaciones. Personas canceladas. ¿Usted está cancelado? Bueno, yo estoy cancelado en la medida en que, igual que todos los de mi partido, no tenemos habitualmente la oportunidad de participar, expresarnos en los medios de comunicación convencionales, ¿no? O sea, se nos ningunea, se nos invisibiliza sistemáticamente, en esa medida estamos cancelados. Pero además, bueno, yo he estado cancelado personalmente alguna vez. Por ejemplo, a mí se me han hecho scratches en la universidad,
bueno, en realidad no eran dirigidos contra mí personalmente, sino más bien, porque yo no soy tan conocido, sino a las personas a las que yo acompañaba y con las que deseaba participar en un debate, en un acto en la universidad, ¿no? Concretamente Alicia Rubio, el profesor Alicia Rubio, que también es diputada nuestra ahora en la Asamblea de Madrid, y Jaime Mayor Oreja. O sea, yo he vivido 2 scratches en la universidad y también se me ha cerrado la cuenta de Twitter hace como 2 años por haber dicho un hombre no puede estar embarazado, o hace un año y pico. Un hombre no puede estar embarazado. Fue la razón por la que me suspendieron durante un par de días la cuenta. Me viene a la memoria que un día en televisión vino un hombre embarazado a hacer una entrevista y como era inglés se le pagó el viaje y además se le dio un dinero, ¿no?, por la entrevista. Y no era un hombre. Era una mujer que se había cambiado de sexo, de género, pero no de sexo, y por lo tanto podía quedar embarazada. Y veías un señor con barba, debido a la hormonación, y con barriguita. Y esa escena de señor con barba y barriga vendía mucho en televisión y la gente ponía la tele para verlo, pero nunca fue un hombre embarazado. O sea, usted no dijo ninguna tontería. No, por supuesto, yo creo que dije la verdad biológica. Se paseó por común, 5 ¿no? cadenas, eso. Así, y le pagaron las 5, ¿eh? Pero Albert, es que, y disculpadme otra vez, es que estamos luchando desde, no solo desde nuestro medio, sino desde otras cosas contra la racionalidad de la ciencia. O sea, quiero decir, la ciencia no tiene discusión. O sea, existen los hombres y las mujeres. Sí, pues lo demás es sentirte lo que te dé la gana. Hagamos filosofía. No, yo es que me puedo sentir un perro, pues ya, pero mire usted, claro. Al final solo biológicamente usted va a ser hombre o mujer. Pero es que parece que hoy en día hay que relativizar el relativismo que hasta hay que relativizar los hechos científicos. Es absurdo esto. Es absurdo. En el libro Contra el totalitarismo blando cuenta el profesor Francisco José Contreras que existe un totalitarismo blando que no tortura, no asesina como la vieja Cuba o Corea del Norte, que es más sutil, que al discrepante le ridiculiza, le expulsa de su empleo y se le da lo que llaman la muerte civil. Cosa que ocurre con actores que quieran cruzar la frontera, Arturo Fernández, periodistas que digan no me callo, diputados, profesores de universidad, médicos que pongan en duda la vacunación del COVID, están cancelados. Ocurre con ingenieros, con científicos que digan que lo del cambio climático es más negocio que cambio. Dices eso y te cancelan. Entonces, ¿no vivimos en una democracia, profesor? Sí, vivimos en una democracia, pues en una democracia que se está deteriorando y está perdiendo algunos de los rasgos consustanciales de la democracia, como es la vigencia de la libertad de pensamiento y de expresión, claro. Por eso hablo de totalitarismo. Bueno, sí podemos decirlo, claro. Pero como lo repita usted en una gran cadena, no le invitarán más. Claro. O sea, eso es lo que ocurre. Sí, yo sé que este título puede chirriar a la gente porque estamos acostumbrados a asociar el totalitarismo con el gulag, con las cámaras de gas, las alambradas, etcétera. Eso es el totalitarismo del siglo XX. Pero no del XXI. No del XXI. Bueno, habría que matizar, que la situación es compleja. El totalitarismo clásico sigue existiendo en buena parte del mundo. No solo en Cuba, Corea del Norte, también en China, por ejemplo. Sí, con la importancia que tiene China. Y en Nicaragua. Y en Venezuela. Pero lo de China es importante por su rumbo hacia la hegemonía mundial, ¿no? Querido Francisco José Contreras, gracias por venir, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo.
Jesús Muñoz, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes y muchas gracias, Albert. Encantado de saludarle. Vicepresidente de ANAVIT, la Asociación de Víctimas de Violencia Doméstica. Usted es víctima de una denuncia falsa también, ¿no? Fui víctima de 7. La misma persona en un proceso de separación en donde se regulaba, no estábamos casados, pero tenemos un niño en común y bueno, pues en un proceso de separación donde yo tenía todas las monedas para obtener la guardia y custodia exclusiva, la Federación de Mujeres Progresistas, a través de sus abogadas, decidieron interponer 7 denuncias falsas de malos tratos, como así acredita la sentencia judicial de fundado uso espurio, 6 años después de haber pasado un calvario de 7 denuncias, donde se falsificaron por parte de una doctora social un informe médico de lesiones, por parte de dos psicólogas se falsificaron hasta 5 informes psicológicos, y mi caso es la punta del iceberg que ha terminado, pues en este caso concreto, con el caso de este papá admirable que es Eugenio y su hija Olivia. Pues esto es el pan nuestro cada día de cientos de miles de padres que son denunciados por violencia de género en un proceso de separación, que muchos de ellos sufren las balas de plata, como le llamamos, las denuncias de abusos sexuales. La mayor parte de nosotros terminamos siendo inocentes, pero nos procesan, nos señalan, nos estigmatizan, como si fuésemos, con perdón, porque sé que hay mucha gente que el que no viva esto no lo va a entender, pero los cientos de miles de padres, los más de 160.000 padres que somos denunciados cada año, cuyo 80% terminamos en archivos, absolución o desistimiento, saben perfectamente de lo que hablo. Estamos hablando de 2.260.000 procesos judiciales en lo que llamamos de ley de violencia de género y 1.705.000 hombres que hemos sido declarados inocentes. Hemos sido procesados como en la Alemania de 1942, con incitación al odio, con juzgado de estigmatización, con juzgado de excepción, como ya hablaba la propia sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, donde don Jorge Rodríguez Zapata plasmó en esa sentencia, en su voto particular, apartado 7º, esto hará los sueños de Merger. Merger era el jurista alemán, el asesor de Hitler. Pero fíjese, el dato me interesa. 160.000 padres son denunciados cada año por su pareja o expareja. ¿El 80% son absueltos? Pues mire, yo si quieren, para no enrollarles mucho, porque entiendo que es un tema bastante políticamente incorrecto, vamos a decir. Yo, como me gustan mucho las matemáticas, yo le voy a dar, si quiere, datos de los últimos 2-3 años para que aquel que quiera en San Google lo pueda ver. Mire, le voy a dar datos, por ejemplo, del año 2018, 19, 20, 21, si me lo permite. Mire, 2018, 166.961 denuncias. 2019, 168.168. 2020, pandemia, 150.785. 2021, 162.848. Sí, más o menos siempre iguales. Vale. Bueno, pues ahora le voy a dar los datos de padres que se declaran procesos judiciales en los que terminaron con la inocencia del denunciado. 2018, 131.967. Más de 2019, 131.634. 2020, 120.438. Y 2021, 121.775. Por lo tanto, el 80% es brutal. Jesús, esto cambiando las tornas, si un hombre se lleva a su hija, como hizo la madre de Olivia, 20 veces con denuncias, se la lleva sin permiso judicial una y otra vez, ¿le permitirían reiterar el delito tantas veces si fuese un hombre quien lo hiciese? Pues hombre, don Albert, usted sobra que esto no hubiera sucedido, que el padre estaría en busca captura y seguramente con una orden de alejamiento de la menor, y el Ministerio Fiscal pidiendo automáticamente la aplicación del artículo 94 del Código Civil, restricción de régimen de visitas. Pero fíjese que estamos aquí para proteger a los menores, ¿verdad? Nos importa poco quién les ataque, pero hay que protegerlos. Y me está usted confirmando con los datos
que el menor está más desprotegido si quien le secuestra es la madre, lo cual me parece gravísimo. Si añadimos a eso que los filicidios los cometen más ellas que ellos, por diferentes motivos, y es más, mire, yo soy periodista. Cuando José Bretón mató a sus hijos, la cara de José Bretón estaba en los telediarios mañana, tarde y noche. ¿Alguien ha visto la cara de la madre de Olivia? ¿De la madre que ha asesinado a esta niña? Los grandes medios de comunicación se han acaparado rápidamente en pixelar esa imagen. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no cobran el cero. Mire, usted sabe como periodista, y ha trabajado en grandes medios, yo le sigo desde hace muchos años y le admiro, usted sabe que los grandes medios de comunicación tienen publicidad institucional. Si no aplica la perspectiva de género en sus noticias, deja de cobrar. Esto es así de sencillo. Lo mismo pasó con La Manada, aquella famosa manada de Pamplona, sucede con las manadas de magrebíes que asaltan a nuestras mujeres aquí en este país, automáticamente son pixeladas todas sus imágenes. Me parece un chiste, por no decir algo mucho más grave, el que en este país, cuando un delito es cometido, y no es que lo diga yo, es que ustedes pueden confirmar los datos con el estudio de UNEDIN, Archer, Canadian Journal, Common Offense, Rina Sommer, cientos de estudios nacionales e internacionales dicen, con estudios de más de 30 años de evolución, que la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito de la pareja, es bidireccional, y en el ámbito de la familia, bidireccional. ¿Saben ustedes que en el año 2012 más de 9.000 denuncias fueron cursadas por padres contra sus hijos por malos tratos solamente en la Comunidad de Madrid? Solamente en este país, solo y exclusivamente donde hay una ley con derecho penal de autor, único país del mundo donde se aplica, solamente existe un tipo de víctima, mujer heterosexual agredida por hombre heterosexual. Ya. Si quiere, le doy las cifras de mujeres asesinadas a manos de otras mujeres que para el Ministerio de Igualdad no existen. Es tremendo. Me va a permitir una cosa más. Hoy en televisión he oído en un viejo programa en el que yo trabajaba cómo varios tertulianos decían que esto no era un asesinato, esto era un suicidio ampliado. Suicidio ampliado. Sí, porque como la madre se intentó quitar la vida sin conseguirlo después de matar a la niña y estar 12 horas con el cuerpo de la niña en la cama, dicen que es un suicidio ampliado. Suena muy distinto, ¿eh? Si a usted le dicen suicidio ampliado, hasta le da pena a la madre, vamos. Es una manera de manipular con las palabras una realidad. Si esto lo hace un padre... El padre de Canarias, el salvaje que lanzó a sus hijas después de matarlas en una bolsa al fondo del mar, también se quitó la vida. ¿Qué hablamos? ¿De suicidio ampliado? Entonces nos hubieran puesto a verde. No, ahí es un asesinato machista con violencia vicaria porque fue hecho contra la madre. Mire, esto es tan sumamente surrealista que... Los propios medios de comunicación, es una cosa que es una palabra ya extendida a través de los coloquios sociales que tenemos amigos, compañeros y demás, a esto se le está llamando terrorismo informativo. Es decir, los medios de comunicación, el mismo hecho delictivo cometido por un hombre o una mujer, le decimos, es un suicidio ampliado cuando una madre mata a un hijo, le envenena o lo tira por la ventana y se tira ya después. Mi pregunta es a este tipo de periodistas que lo que hacen es desinformar, es si también en las crónicas de la Alemania de 1942 decían que los judíos se metían voluntariamente en vagones donde iban a ser exterminados con gas. Para este tipo de analogía, aunque es una barbaridad, es lo mismo. Es decir, un niño, como en este caso Olivia, de 6 años, tiene la capacidad de ingerir, como he dicho en algún medio de comunicación, una ingente cantidad de barbitúricos para morir y que se le pare el corazón. ¿O es que eso es inducido por una madre con el ánimo de asesinar a una niña? Creo que es obvio. Es lo que está sucediendo en este país. Es obvia la respuesta, Jesús, pero me da mucha pena porque estamos en el siglo XXI, porque los datos ya están ahí, ya podemos analizar con detalle y la ideología no deja a algunos analizar y esto provoca que otros menores sean asesinados y el objetivo principal debería ser proteger al menor, no proteger la ideología, ¿no? Pero es muy triste que estén muriendo muchos niños, como bien ha dicho antes don Serafín. Hay una ideología tan imperante, tan sectaria y tan ciega que solamente está deseando, y fíjese lo que le voy a decir, está deseando que mueran muchas más mujeres para poder justificar esta ideología
y generar muchos más miles de millones de euros de subvención. Espero que no sea así. Lo triste es... Querido Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVIT, Asociación de Víctimas de la Violencia Doméstica, un abrazo fuerte y seguiremos en próximos programas. Igualmente, un abrazo inmenso. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. El mejor regalo para estas Navidades: Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Déjenme saludar, María Ángeles López de Celis. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Encantada. Saben que es habitual de este espacio, que ha sido secretaria de los presidentes en Moncloa desde Suárez hasta Zapatero y que sigues trabajando como funcionaria para el Ministerio del Interior. Al final todo se sabe. Todo se sabe. Al final, ¿no? Aunque siempre. Sí. Siempre. Esa máxima es cierta. Cierta. Bueno, me acaba de contar, por cierto, que Aznar es alérgico al champán. No lo sabía eso, ¿eh? Todo se sabe al final, hasta eso. Pues fíjate, yo me enteré de una forma casual, porque un día comentando en Moncloa, Ana Botella, pues de su boda, de cuando iba a casar su hija y bueno, pues estas cosas que se cuentan. Y entonces la noche de bodas de Aznar y Ana Botella la pasaron en el Hotel Villamagna, regalo de los padres de la novia. Y en la habitación había una botella de champán y una botella de agua, porque Aznar es alérgico al champán, y así nos enteramos. No sabía nada. Bueno, hoy tengo una visita muy especial de alguien muy querido, un periodista de raza y que ha hecho muchas cosas en su vida. Quizá la menos importante de la que más hablaremos hoy, porque después de ser corresponsal en más de 30 países, incluida Corea del Norte, imagínense lo que es ser corresponsal ahí, muchos de ustedes le conocen como el director del diario El Mundo, que duró menos en el cargo, un añito justo. David Jiménez, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar aquí y verte de nuevo. Bueno, estamos en forma a pesar de todo. Estamos, que nos quiten lo bailado, ¿no? Pero estamos todavía ahí. Peleando, que nos quiten lo bailado. Peleando. Oye, ¿tú sabes lo que son los cancelados? Estos seres humanos que de pronto salen del establishment, se desvían de la norma establecida, piensan más allá de lo que obliga la versión oficial y poco a poco te hacen el vacío social y te quedas... Pues eso, cancelado. ¿Tú eres cancelado? ¿Estás cancelado? Lo he conocido. Es verdad que fui cancelado, despedido de 3 medios de golpe. Llegó un punto en el que, después de salir de la dirección del Mundo, me pasó incluso de ir a universidades a dar charlas y que por detrás hubiera una operación para que no hablara. Esto en un país como España, ¿no? Es que europeo, esto hace 4 días, hace muy poco. Democrático y demás. Es verdad que después de publicar El Director, el libro que cuenta ese año de mi enfrentamiento a ese establishment del que hablas, a partir de ahí se produce algo que un amigo me suele decir, dice, tú es que sobreviviste a la verdad.
en el sentido de que el libro se convierte en un éxito. Ahora estamos muy cerca de hacer una película sobre el director, y a partir de ahí, digamos que yo tomo un camino un poco diferente. Es decir, en el establishment sí que estoy fuera, pero tengo la suerte, la fortuna de poder escribir para el New York Times, para escribir en grandes medios extranjeros, para hacer podcasts en Amazon. Es decir, digamos que los medios generalistas sí que se produce un veto, pero afortunadamente yo tenía otras opciones, y eso es lo que me ha permitido pues seguir escribiendo libros y sí, pero hay que explicar esto, porque esto que parece que hablemos de la prehistoria, esto hace 5 años, 6 años. Sí, yo salgo del mundo en el año 2016. Imagínense. Duró, como bien dices, el director que hasta entonces había durado menos en el cargo, 1 año, y yo esto lo llevo con orgullo, ¿no? O sea, es como una medalla que no quiero que me quiten, porque para haber durado en ese cargo tendría que haber hecho cosas que iban en contra de mis principios y de los principios de cualquier periodista. Yo conocí a David en Antena 3 porque, como era director del Mundo, venía muy a menudo. El día que dejó de ser director del Mundo no le volvimos a ver. Casualidad. Sí, no, casualidad nada. De casualidad nada. Lo vamos a contar, y me tienes que contar muchas historias, María Ángeles, de esa extraña relación entre directores y Moncloa. Porque nos consta que hay directores que antes de publicar pasan por Moncloa, reciben la consigna y se van a la redacción. Esto ha ocurrido toda la vida. Cuando estaba hablando él de ese bloqueo que recibió siendo director del Mundo, que ahora nos explicará, está en el libro, ¿sabes quién me venía a la cabeza? Pedro J. Ramírez. Porque yo estaba en la tele en aquella época. Yo recuerdo haber escuchado cosas en los pasillos que me ponían los pelos de punta. Por ejemplo, que nunca sé si son del todo ciertas, pero lo que a mí me llegaba es que se reunían los poderes mediáticos de este país, todos, Mediaset, A3 Media, los grandes periódicos, para cargarse a Pedro J. por meterse tanto con el rey, por tener ciertos espías en Moncloa. Y claro, te lo he de preguntar hasta donde puedas, María Ángeles. ¿Tenía Pedro J. espías en Moncloa? Todo el mundo habrá oído hablar supongo que todo el mundo, me refiero no a la opinión pública en general, pero sí los que vivimos un poco en este mundillo, pues que Pedro J. tenía su garganta profunda en Moncloa, ¿no? En la presidencia del gobierno, en la zona cero de la presidencia del gobierno, y él le llamaba Jano Bifronte. Jano Bifronte es un dios de la mitología romana, sí, que tiene 2 caras, una mira hacia adelante y la otra mira hacia detrás. Pedro J. Ramírez es un tipo que no da puntada sin hilo, eso sí, está claro. Durante 8 años del gobierno Zapatero jamás desveló quién era su fuente, quién era esa persona que le informaba de cosas tan íntimas, de pensamientos tan íntimos, de planes tan absolutamente desconocidos como para que Pedro J. tuviera esa información. Era una cosa realmente chocante. Cuando nosotros, durante los años que yo trabajé en Moncloa, tantos años, se hablaba de las filtraciones y todo el mundo se miraba unos a otros. ¿Qué? Las filtraciones salen de donde, de los más, de los primeras espadas, son de donde salen las filtraciones. Pero a ver, David, ¿tú sabes quién era? Yo sí, yo te lo voy a decir. Sí, pero antes pregunto, bueno, David, ¿tú sabes quién? Recuerdo aquellos artículos dominicales de Pedro J. donde siempre hacía referencia a esa fuente y todos sospechábamos que era el propio Zapatero. Pero mira, si no era Zapatero, tenía que ser un ministro Pedro J. o alguien y muy Zapatero cercano. Se conocieron en el año 2000. Cuando se conocieron más a nivel personal, en el año 2000, cuando Zapatero fue nombrado secretario general del Partido Socialista. A partir de ahí se cayeron bien, pero había un problema. ¿Cuál? Y es que Pedro J. era enemigo acérrimo de Felipe González, y Felipe González a Pedro J. no podía ni verlo, como te puedes imaginar. Todo el GAL y todas sus consecuencias fueron, en fin, como todos sabemos. Entonces se reunían las primeras veces que contactaron.
se entrevistaban en la casa de Gertrudis Alcázar, que era la jefe de la secretaría, mi jefa. Vivía en la calle Bravo Murillo y se reunían en casa de Gertrude. Gertrude era, para Zapatero ponías su vida en sus manos. Gertrude era su mano derecha, izquierda y de todo. Confiaba en ella plenamente. Y un día, después de que Zapatero ya dejó de ser presidente, Pedro J. confesó que había sido su Jano Bifronte. O sea, el propio Zapatero filtraba a Pedro J. lo que le daba la gana. Las emociones, y la gente haciendo las especulaciones. Y entonces, claro, era una información tan íntima que era muy sospechoso. Bueno, esa historia es real. Bueno, pero esa relación la tuvo también con Aznar, sobre todo en la primera legislatura. Yo cuento en El Director, por ejemplo, la anécdota en la que Álvarez Cascos se mete en el despacho de Pedro J. Yo entonces era un joven reportero y él había iniciado esa relación que tenía con una joven cordobesa, ¿no? Y lo que hace es pedirle a Pedro J. que por favor intervenga en el partido para que no lo maten por tener esa relación fuera del matrimonio que dentro del Partido Popular podría ser mal vista, ¿no? Es decir, pero yo eso lo he vivido. Llegó a tener ese poder en el que los ministros entraban como peticionarios, ¿no? A pedir que por favor pero esto les ha pasado. protegiera. A veces el periodista está en un punto más importante que el del compañero del partido. Yo vi a Miquel Roca pidiéndole a Luis del Olmo que intercediera por él ante Pujol, porque Pujol se lo quería cargar. O sea, estas cosas que parecen absurdas, esto ocurre, esto... Es lo que yo llamo los ministro-periodistas, ¿no? O sea, que son periodistas que en realidad son medio políticos, medio periodistas. Se podían sentar en la mesa del Consejo de Ministros perfectamente. De hecho, yo creo que estaban sentados sin estar. Sí, decir, eso es. Que muchas veces, o sea, estos tres tenores de la prensa que yo llamo, ¿no? Que fueron Cebrián, Ansón y Pedro J. Decidían muchas veces quién era ministro y quién no era ministro. Decidían políticas. Aznar llegó a llamar a Pedro J. antes de un debate del Estado de la Nación y las cosas que Pedro J. le decía por teléfono que debía decir, al día siguiente las decía. Ese es el grado de influencia que han tenido esa generación, que es verdad que luego han perdido muchísimo poder, porque llegó Internet, ya digamos que ya no eras uno de los 3, 4 grandes periódicos, ahora hay muchos más medios y ese poder se ha diluido, pero en esa época tremendo. Esos ministros periodistas os puedo contar que en alguna ocasión vino Jesús Quintero, loco de la colina, hacer alguna entrevista a algún presidente. Nos tenían prohibido que habláramos con él, porque este hombre tenía una capacidad para sonsacar información que parecía que te hipnotizabas. Maravilloso, Jesús. Una cosa tremenda. Cómo hablaba, claro, maravilloso. Sí. Bueno, a ver, David Jiménez, ¿quién te cortó la cabeza como director del diario El Mundo? Bueno, si es que hay persona con nombre y apellidos. Fue una asociación de intereses políticos. Nosotros habíamos denunciado en el periódico la corrupción del PP, de esa época que me tocó, pero también denunciábamos las del PSOE, denunciamos muchas cosas de Podemos, denunciamos de todo, ¿no? Al final, a los 6 meses de llegar a la dirección, la realidad es que todo el mundo estaba cabreado conmigo. Y eso incluía también gente importante en el IBEX. Claro, si yo hubiera tenido como presidente de unidad editorial entonces a alguien que protegiera a su director y a su redacción, pues a lo mejor habría podido sobrevivir. Pero es que yo tenía aliado con esos poderes a Antonio Fernández Galeano, que era la persona, digamos, que al final me mata, o digamos ofrece mi cabeza a esos poderes que no querían que contáramos la verdad en el periódico. ¿Y hubo una noticia que fue la que colmó el vaso y la gota final o no? Hubo 2 cosas que yo creo fueron decisivas, ¿no? Una de ellas fue al poco de llegar, cuando en el periódico se está organizando en el grupo una recepción de un aniversario del diario Expansión, donde van a venir Rajoy y 7 ministros de aquel gobierno.
Y con la mala suerte de que un periodista, Esteban Irruizeta, llega esa mañana y me llega con una historia exclusiva de que los 4 presidentes del PP conocían la caja B del partido. Eso me llega a las 10 de la mañana. Yo a la 1 recibí a Rajoy y era el día que lo iba a conocer. Puf. Y entonces haces? Tengo que tomar la decisión. Si te lo guardas o no. Claro, yo le digo a Esteban, oye, lo podemos retrasar a mañana, porque es que tengo... Y me dice, bueno, es que entonces no lo pueden pisar. Y entonces digo, pues nada, abrimos la web a tope. Abro la web y según abro la web, después me cojo el taxi y me voy a la recepción. Y ya veo la cara del presidente de la empresa, ya veo tal Rajoy, no me quiso ver ese día. Y... luego me llegó, a través de una persona que estuvo presente, una reunión en la que el presidente de Unidad Editorial dijo algo así como: nos hemos equivocado de hombre. Es decir, ya vieron... No es de los nuestros. Bueno, que no va a aceptar que nadie le haga el periódico. Yo no estaba dispuesto a aceptar... Yo estaba dispuesto a que otros gestionaran las cuentas del periódico, el marketing, todas esas cosas, pero el periodismo lo iba a hacer yo. Y para mí era muy importante dejar eso claro, ¿no? Y luego a partir de ahí se produjeron pues incidentes parecidos uno detrás de otro que yo creo que reforzaron esa idea de que no iba a ser lo dócil que ellos pensaban. Aquí, claro, mucha gente cuando lee El Director me pregunta siempre lo mismo. Me dicen, pero ¿cómo se les ocurrió traer a alguien que había estado de reportero de guerra en lugares como Afganistán y pensar que iba a ser dócil? Porque no es el perfil de una persona, ¿no? Si tú te has ido a jugar la vida por contar la verdad en un conflicto, es cierto, te va a intimidar un político cuando te llama por teléfono. ¿Pero quién censura más, PSOE o PP? Mi experiencia es que no hay en España, o por lo menos yo no he tratado con un solo partido o político que entendiera el papel de la prensa en una democracia. O sea, yo recibía Convergencia en Cataluña igual. Bueno, o peor. Tuve muchos problemas con el gobierno de Rajoy, pero es que a la vez yo recibí mensajes, y lo cuento también en El Director, de Pedro Sánchez, que entonces estaba en la oposición, quejándose constantemente de lo que hacíamos, y eso que estaba en la oposición, ¿no? Y al final es una utilización de la publicidad institucional, de las presiones. Yo he visto cosas como licencias de televisión y radio que se dan o se conceden antes de las elecciones para mantener a la gente callada. ¿Te estás refiriendo a La Sexta o no? En general, o sea, bueno, la Sexta fue un regalo. O sea, yo el caso que yo viví personalmente era que el ministro Soria, el ministro de Industria, tenía que autorizarnos a alquilar unos canales de televisión digital terrestre. TDT, y entonces a mí se me pidió que no publicara cosas en contra suya, ¿no? Y al final publicamos el documento que obligó a dimitir a Soria. Entonces, quiero decir, yo me metí en demasiados fregados, hice pocos amigos, pero bueno, yo siempre digo, voy mucho a las facultades de periodismo, ¿no? Le digo, mira, si queréis un trabajo en el que la gente salga siempre satisfecha, montad una pastelería, ¿sabes? Porque en un periódico al final vas a cabrear a la gente, y ese es nuestro trabajo, cabrear al poder. Me pasó con Pablo Iglesias igual, públicamente señaló a un periodista con nombres y apellidos y lo ridiculizó en la Universidad Complutense, que era el periodista que yo tenía cubriendo a Podemos, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer eso cuando eres político, para empezar, porque ese periodista estaba haciendo un gran trabajo. Pero es una incomprensión de lo que es el papel de la prensa en un Estado democrático que para mí es generalizado y me sabe mal decirlo, pero yo no he encontrado a un solo partido que entienda que haya respetado completamente el trabajo de la prensa. Amigos, se llama El Director, es el libro de David Jiménez, contando las cosas tal y como las siente, con sinceridad. Es un placer tenerte aquí, maestro. Siempre, un placer para mí. Gracias. Sigue visitando las facultades. ¿Tú aprendiste algo en la Facultad de Periodismo? No, nada. Gracias, sí, pensé que era yo el único. Por eso para ver si puedo enseñar algo. Como no había coincidido con David, quiero que lo sepa, porque Albert ya lo sabe y los oyentes también. Todos mis libros, todas mis novelas tienen
un protagonista muy marcado, un protagonista con un protagonismo muy marcado, que es un periodista. En todas mis novelas, como homenaje a la profesión, porque yo he sido una admiradora de todo el colectivo y sobre todo, gracias a vosotros, yo he podido hacer muchos trabajos y escribir muchos libros. Bueno, pues admiración mutua entonces. Sí. María Ángeles, un beso fuerte. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No se vayan, seguimos. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Qué extraña relación de negocios tiene el PSOE con Marruecos, no de ahora, de hace muchos años. Recuerdo, y el otro día haciendo un artículo para El Independiente, empecé a husmear. Felipe González le pasó como a Pedro Sánchez, se fue a los campos de refugiados, pidió el referéndum para el pueblo saharaui y a los meses cambió de opinión y se puso al lado del rey de Marruecos. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Ya saben que en este programa hemos contado muchas veces lo de la casa en primera línea de mar, el regalo del rey, pero entendemos que eso es a cambio de favores mayores, no de una palabra. Pero ha vuelto a ocurrir. En Marruecos, concretamente en Tetuán, el viernes pasado, Zapatero haciendo caja. El expresidente Zapatero, del que tú fuiste secretaria, dando una conferencia frente a una foto gigantesca del rey de Marruecos. Pero es que en 2 semanas vuelve Zapatero a la Universidad de Fez. Es una universidad privada. Y hay carteles por todo Fez anunciando en vallas su visita. Se ve al presidente Zapatero, el escudo de España, el escudo de Marruecos y su fotografía. Y señores, y no es el único, Moratinos, exministro de Exteriores, lleva 2 años organizando foros en Marruecos. Bono, José Bono, artista invitado. María Antonia Trujillo, exministra de Vivienda, la que dijo que ahí se respeta la libertad de expresión más que en España. Trinidad Jiménez, la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. ¿Qué tiene Marruecos que les atrae? Vamos a intentar descubrirlo hoy. Y tenemos a un periodista marroquí exiliado en España, aunque para Trujillo, para la exministra de Vivienda, esto es absurdo. ¿Cómo se va a exiliar aquí si aquí hay menos libertad que allí? Ali, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Alim Rabet, ¿cuánto llevas en España? Hombre, bastante, Ya son, desde que salí de la cárcel, volví, intenté sacar unas revistas en Marruecos, no quisieron, luego volví por aquí, luego me prohibieron por vía judicial volver a ser periodista durante 10 años en Marruecos. Es un juicio único en la historia. Es por eso que me reí mucho cuando leí lo que dijo la señora Trujillo. Me prohibieron por vía judicial no poder ser periodista durante 10 años, ¿no? Del 2005 al 2015, y en 2015 intentaron renovar mis documentos de identidad. Así que, que hice unas idas y vueltas y al final pues vine y me instalé aquí, que tengo mi familia que vive aquí y ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión y cuál fue tu supuesto delito? No, estuve en la cárcel durante 8 meses porque hubo una campaña internacional porque el delito es imagínate, fíjate, atentado contra la monarquía. ¿Pero qué significa atentado contra la monarquía? Es decir, que criticas a la monarquía. Que criticas a la monarquía porque nosotros no tenemos una monarquía de la española. Si tuviéramos una monarquía de la española, yo que soy republicano y yo sería monárquico, ¿no? Más o menos, ¿sí? Sí, pero esto le pasa a muchos. Sí, pero en Marruecos tenemos una monarquía que reina, gobierna,
se pretende, bueno, que es un poco el Papa nuestro, que es el jefe de la religión, y el rey de Marruecos es el hombre más rico de Marruecos, uno de los más ricos del mundo. Tú cuando viste la valla de Zapatero anunciando la conferencia que va a realizar en Fez en un par de semanas, te cabreaste bastante y colgaste la foto de la publicidad y hablaste de derechos humanos y de la gente como tú que estáis exiliados y que parece que a Zapatero le importa poco o no existe. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos como tú han tenido que abandonar Marruecos o están en prisión? Me dicen que no solo por escribir, sino por ejemplo por poner un tuit, por meterse con el gobierno de Marruecos en redes sociales, te encarcelan. Exactamente, hay una chica, hay una militante de derechos humanos, que es uno de los casos, hay decenas de casos, hay centenares de presos políticos, con nombre, apellido, fecha, y la mayoría, la inmensa mayoría están en la cárcel. ¿Por qué? Porque han emitido, porque han opinado. No que me digan que han insultado, que han opinado. Por ejemplo, esta chica que está en la cárcel, condenada a 3 años de cárcel, dijo que no tenía miedo a las milicias de los servicios secretos marroquíes. 3 años de cárcel. Solo por decir eso. Sí. Hay un chico que ahora está encarcelado desde hace casi 1 mes y medio, que estuvo en la cárcel hace unos 10 años, porque sacó una foto, le han dicho, no, usted está preparando un atentado. No, esto es una foto satélite. Esto todo el mundo puede sacarla. De una cárcel secreta en Marruecos. Sacar una cárcel, la foto satélite de una cárcel secreta en Marruecos, porque tenemos cárceles secretas en Marruecos, en todo caso las tuvimos, entonces ves un crimen. Y este chico, hace 1 mes y medio o 2 meses, sacó un un comentario en Facebook diciendo, va a ser 1 año, lo sacó diciendo, bueno, yo nunca perdonaré a la gente que me han enviado a la cárcel, nunca lo perdonaré. Y por esto, 1 año después, 1 año y medio después, lo cogieron y ahora está en la cárcel. Está en la cárcel a la espera de su juicio. Pero solamente por esto, porque yo tengo el texto. Yo no he visto ningún insulto, y aunque hubiera insultado, nada justifica. ¿Cómo entiendes que tanta gente del Partido Socialista Obrero Español, empezando, porque es más grave, creo yo, que lo haga un expresidente de gobierno, que en el fondo es marca España, nos guste o no, Aznar, Zapatero, todos son marca España, porque han llegado a la presidencia? ¿Cómo entiendes que se presten a blanquear un régimen dictador como Marruecos? Yo te voy a decir una cosa muy simple. Yo cuando estuve en la cárcel, el único jefe de gobierno del mundo que pidió directamente y públicamente mi liberación fue el señor Aznar. Y yo no soy de derechas. Yo tengo un historial de izquierdas. No fue el Partido Socialista. El Partido Socialista nunca pidió mi liberación. Con toda, yo soy marroquí, yo soy de Tetuán. Nosotros tenemos una relación de amor y odio hacia España. Conocemos España, España nos conoce, pero bueno, yo soy hispanohablante, ¿no? Oye, la pregunta final, que es la importante. A ti, a todos los compañeros de prensa exiliados y a todos los que están en prisión, ¿qué os parece que el presidente Zapatero y otros altos cargos del PSOE se paseen por Marruecos dando conferencias y charlas sobre democracia, libertad y política de cooperación? Pues para mí es un escándalo y para mucha gente es un escándalo. Pero yo no olvido personalmente que cuando Zapatero era secretario general del PSOE, antes de ganar las elecciones para ser presidente del gobierno, vino a Marruecos y yo le hice una pregunta sobre que que teníamos la policía política encima y tal, y me dijo, bueno, usted está hablando libremente y yo no veo ningún problema. Y cuando justo viajó, pues me sacaron la revista. ¿Quién le dijo eso?
Al señor Zapatero. Yo le he dicho al señor Zapatero... Sí, usted le dijo cara a cara la dificultad de la policía política para trabajar libremente. Y él le respondió, pues yo no veo que tenga usted problema en hacerme la pregunta, ¿no? Exactamente. Me dijo, estaba sentado al lado del primer ministro de la época, señor Youssoufi. Alim Rabet, un abrazo fuerte, compañero. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Nos vamos, amigos, mañana más. Abrazo a BOM Radio Benidorm, Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa, iVoox, Spotify, Spreaker, canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, a cada una de las plataformas en las que estamos. Información confidencial contrastada con invitados para crear una opinión, eso sí, siendo libres. Para eso hay que tener información veraz. No es fácil averiguar cuál es la verdad. Aquí intentamos que sean los protagonistas de la noticia los que estén para contárnosla de primera mano. Mañana más, un abrazo, gracias.